Hola, ¿cómo están? Ahora les presento el siguiente video sobre transmisión de datos. En este ejemplo voy a simular un trabajo realizado ya por otra persona, de la cual he tomado la parte de la programación y también parte del ejemplo para poder desarrollar esta labor que estoy presentando. En este caso tenemos dos microcontroladores o tarjetas Arduino Uno, en las cuales van a comunicarse entre ellas para lograr una comunicación que permita transmitir datos entre estos dos equipos. Para ello se establecerá un protocolo básico de transmisión de datos entre el Simulino 1 y el Simulino 2. La transmisión será por el puerto serial USAR que trae el Simulino, transmisión-recepción. Igual en el otro equipo también usaríamos la transmisión de recepción user que viene con este microcontrolador ABR328. Bien, entonces acá tenemos una interfase 485, ¿no? Vamos a pasar de una interfase serial user a una interfase 485. La comunicación va a viajar por la interfaz 485 y luego vamos nuevamente a convertir a la llegada en el segundo Simulino, convertir nuevamente de 485 a user, interfase que manejan los Arduinos. Bien, entonces para eso usamos el MAX 487, hace las conexiones respectivas eh, para el transmisor, ¿no? Entrada de I, para el receptor, la, la conexión, la conexión, la conexión 0, ¿no? Luego tenemos como aquí se va a establecer una comunicación HAL duplex, habrá momentos que el Simulino 1 que hace la veces de esclavo, perdón, de maestro, va a transmitir datos al esclavo, que es el Simulino 2, y hay momentos que el esclavo 2 responde y va a transmitir datos del esclavo al maestro. Entonces la comunicación es HAL duplex entre el maestro Simulino 1 y el esclavo. Bien, entonces como parte de esta programación que se ha realizado en este ejemplo, con este potenciómetro voy a colocar la velocidad, la posición de este servomotor que está siendo controlado por este esclavo. Entonces voy a enviar esa información a través de este potenciómetro. De igual manera, cuando el servomotor alcance una determinada posición, un sensor de luz simulado por este potenciómetro indicará que se ha llegado a la posición correcta, ¿no?
y se devolverá esa información al maestro haciendo que se indique esa posición correcta a través de un LED. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente cómo va a desarrollarse este ejemplo. Entonces paso a mostrarles brevemente la programación del maestro y la programación del esclavo para poder hacer la simulación correspondiente. Entonces tenemos el maestro, ¿no? En este caso, el maestro va a enviar, primero va a hacer una lectura de la posición del potenciómetro, ¿no? Luego va a escalar esta lectura en un rango de 0 a 180 grados. Luego va a iniciar el envío de este valor, para el cual vamos a enviar la siguiente trama. En este caso, el carácter I nos indica el inicio de la trama. 101 nos va a identificar el esclavo, dirección de esclavo 101. S para indicarle que vamos a mover el servo. Y el ángulo que se va a enviar. Y F señalando el fin de la trama. Entonces, esta parte es lo que se va a enviar del maestro al esclavo. En la parte de lectura, iniciamos también una trama con I. Dirección del esclavo. Aquí con L vamos a indicarle que vamos a leer. Con F vamos a indicarle el fin de la trama. Y luego esperamos la respuesta que se envía desde el esclavo, ¿no? Entonces, esta es la trama para la lectura. Bien, entonces cuando vamos a leer, ponemos la transmisión en modo lectura, para el cual vamos a colocar este pin, el pin 2, el cual nos va a indicar que estamos en modo lectura, para disponer nuestro interfaz, nuestra interfaz 485 a modo lectura. Entonces tenemos que colocar a través de este pin 2, vamos a colocar esto en nivel bajo, para proceder a hacer la lectura de la trama que estaría llegando. Bien, entonces la trama de recepción, de empezar con I, ¿no? Vamos a recibir también la dirección del esclavo. Vamos a recibir el dato serial que viene del esclavo, y con este dato vamos a hacer una determinada función, ¿no? Determinada función se desarrolla aquí. Si el dato es mayor de 500, vamos a activar la luz, y si el dato es menor de 500, vamos a desactivar el LED que señaliza aquí la información que está viniendo del esclavo por la posición de este sensor. Está dentro del rango establecido en la programación del maestro. Bien, entonces vamos a ver aquí la primera simulación que vamos a hacer. Tenemos aquí el canal 2, el canal A y el canal B. Voy a indicar aquí el canal A está recibiendo la trama
la trama que se está enviando desde el maestro, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no?, la configuración de la trama en amarillo que se está enviando del maestro al esclavo. La respuesta del esclavo llega a través de esta información que está en azul. Entonces la trama del esclavo nos está reportando por esta señal en azul. Bien, entonces, como ven, en un momento estamos transmitiendo en amarillo y en otro momento estamos recibiendo la información del esclavo, ¿no? Esto es una lectura de las señales del osciloscopio, ¿no?, a nivel del puerto, los puertos seriales, ¿no?, del maestro. Bien, podemos también observar la conformación, ¿no?, de la señal diferencial 485 a través de la interfaz que estamos usando. Podemos proceder a hacer esa lectura de la conformación de esta transmisión en modo diferencial que se está haciendo a través del 485. Entonces, sencillamente vamos a cambiar la lectura. En este caso, vamos a ver las señales en modo diferencial de nuestra conexión 485, ¿no? Entonces, vamos a hacer la conexión ahí de nuestro osciloscopio y tenemos ahí ya pues nuestra conexión y poder observar esta señal en modo diferencial. Bien, entonces procedemos a hacer la lectura y luego tenemos acá pues ustedes verán, voy a tratar primero de nivelamos las señales para poder hacer esta observación. Bien, entonces y vamos a ver el modo diferencial. Entonces tenemos las dos señales A y B de la conexión 485. Procedemos pues a hacer nuestra lectura y observamos pues ahí nuestro modo diferencial de la señal de transmisión, ¿no? Lado positivo y lado negativo. La señal amarilla, en este caso el azul, es un espejo de la señal amarilla, ¿no?, conformando pues eh, la ah, conformando de esta manera la señal en modo diferencial. Bien, muy bien, entonces hemos visto las señales eléctricas. Veamos entonces la conformación de la trama que se está enviando, del maestro al esclavo. Entonces, voy a detener un momentito aquí y voy a observar mediante este panel la señal que estoy enviando, que se está enviando la trama que estamos enviando del maestro Simbolino 1 al Simbolino 2 desde el esclavo. Entonces me voy a parar aquí en esta línea de envío. Voy a proceder a la simulación y tengo aquí la trama I101 y luego tengo el ángulo, ¿ya? El ángulo
Bien, entonces, conforme hemos configurado aquí la trama de envío, tenemos el inicio y la dirección del esclavo, y luego S, y después el ángulo, y terminamos con F. Esto para enviar el ángulo a mover por el servo. Entonces, tiene dos partes, ¿no? La parte del ángulo y la parte de la solicitud de la lectura del sensor. Entonces, la parte en la cual enviamos el ángulo está conformado por I, inicio en dirección 101, S, función para indicarle mover el servo, el ángulo, y terminamos la trama con F. Entonces, veamos acá, ¿no? Tenemos ahí, después del S, tenemos el ángulo, ¿ya? El ángulo que nos está marcando en este momento el valor que podemos ir cambiando con el potenciómetro. Entonces el valor que nos está marcando en estos momentos es vamos a mover un poquito para poder observar mejor. Voy a comenzar a mover la posición del sensor para observar el valor que estamos modificando. Entonces estamos en 149, estamos en 136 y estamos 122. Voy a poner en 90, que correspondería a la 89. Voy a subir un poquitín. Un poquito. 99. 97. Bueno, 89. Bien, entonces tengo 89. Puedo bajar un poco más. Yo creo que ahí está bien. Perdón, es 93 el valor que tengo en este momento. Puedo bajar un poquitín. 91. Y bajo un poquitín más, tengo 90. Bien, casi 90. Sí, 90. Bien, entonces yo tengo acá ya un valor de 90, lo cual va a corresponder a mi servo, a la posición 0 de mi servo, o próxima a 0, ¿no? Próxima a 0. Bueno, aquí está menos 4. Podemos comenzar a variar entonces ahora a una posición negativa extrema. Voy a comenzar a mover el servo y llevarlo al valor de 0 para mí en mi dato que estoy enviando. Perfecto, y aquí corresponde menos 90. Y para mi valor más alto corresponderá el valor de más 90.
Entonces muevo mi servo a la posición más alta, en este caso sería 90, y aquí yo estoy enviando el valor de 180, si se podría distinguir ahí, estoy enviando el valor de 180. Entonces ahí yo estoy transmitiendo mi trama para el envío del ángulo, y además también estoy indicando, estoy mandando también mi trama, si pueden localizar aquí, para que se me envíe el ángulo alcanzado al mover el servomotor. Esta lo simulamos con este sensor. Veamos pues lo que nos envía en este caso el esclavo. El esclavo, revisamos un poquitín la programación. El esclavo recibe nuestra trama. Si recibe el i de nuestra trama, y luego la dirección correspondiente, entonces vamos a hacer la posición del ángulo, ¿no? Aquí en esta parte del programa está interpretando el valor de S de la primera trama, indicando que si recibe esta trama, lo que sigue será el valor del ángulo que se está leyendo, ¿no? Esto marca el fin de la trama, y luego se prosigue a hacer el posicionamiento del ángulo, ¿no? Con esta función myServo. Entonces, usando aquí la librería myServo, servo h, entonces con esta función logramos la posición correspondiente al ángulo que estamos recibiendo. Y si recibimos en la trama la función, perdón, el inicio de el carácter L, entonces nos está pidiendo que enviemos el dato. Este dato que vamos a enviar del esclavo al maestro, lo iniciamos con una trama que inicia en I, la dirección del esclavo, una coma, el valor del sensor, una F para el final de la trama, y luego esperamos que se envíe la trama. Colocamos el pin 2 de la salida para poder colocar en nuestra interfase 485 a modo receptor, y antes tuvimos que haber hecho lo contrario, ¿no? Antes de enviar la trama escritura, vamos a poner aquí nuestra salida 2 de nuestro Arduino en modo alto para modo transmisor, y poder transmitir la trama señalada. Entonces veamos entonces esta trama y dirección, coma, la lectura y la F. ¿Okay? Entonces vamos lo que estamos enviando. Efectivamente aquí tenemos nuestro dispositivo virtual a la salida en el transmisor, ¿no? Marcando en el transmisor. Entonces sí, efectivamente tenemos acá y 101, 512 la posición del sensor, y nuevamente se repite, ¿no? Entonces vamos a cambiar este 512 que aparece aquí, moviendo el potenciómetro. Estamos en 500, 625, como pueden ver, ¿no? En este caso, si el sensor supera los 500, el valor 500, se prende la lámpara en el maestro. Vamos a bajar un poquitín acá para poder para poder observar ese cambio en el LED que se encuentra en el maestro. Voy a correr acá un poco para que ustedes
aprecien. Si efectivamente este LED está detectando la posición de este sensor, si se supera los 500, el LED se prende. Como pueden ver, 512, prendo el LED. Si bajo ese valor, voy a lograr apagar el LED. Estoy en 512, 492 y apagué el LED. Entonces, como pueden ver, aquí se ha establecido una comunicación serial entre estos dos Arduinos. Hemos usado la interfase 485, hemos podido ver la señal diferencial. También les mostré la señal serial digital de ambos Arduinos, maestro esclavo. También les he mostrado el ejemplo de la programación del maestro y el ejemplo de la programación del esclavo. Entonces, esta información quedará anexa al siguiente video. Gracias. Hasta la próxima.